postrados por el Señor, estamos más que agradecidos. Pero bueno, hay que seguir, ¿no? ¿Está de acuerdo conmigo? Hay que seguir adelante y ahora hay que poner por obra lo que nos han estado enseñando, ¿sí? Lo que nos han estado impartiendo. Ahora viene el desafío de decir, Señor, yo necesito ser restituido, necesito que hay cosas que yo he perdido, hay cosas que se me escaparon, que se me fueron, que yo necesito nuevamente recuperar, necesito nuevamente atrapar. ¿Sabe que una de las cosas que a veces hemos perdido es la parte financiera, la parte económica? Es algo que usted sabe que cuando hablamos de economía siempre hay una tirantez en el corazón de los hombres. Hablar de la economía es hablar de la vida que el hombre invirtió para poder ganar ese dinero. Entonces por eso es que al hombre le cae tan chocante cuando uno tiene que hablar de finanzas, de ingresos, de salidas, de pérdidas. Porque no solamente es una inversión de tiempo que uno brinda durante un día, una semana, 15 días, un mes, sino que a veces, en tanto y en cuanto se refiere a esa esa inversión de tiempo, también hay una inversión emocional. Y usted me dice, ¿por qué hay una inversión emocional? Porque usted tiene que dejar a sus seres queridos a veces para ir a ganar ese dinero. Por eso que cuando a usted le roban el tiempo, o usted se siente que han jugado con su tiempo, a usted le choca mucho, le molesta muchísimo. Porque lo primero que dice, tremendo, yo dejé mis hijos, dejé mi esposa, dejé mis amigos para invertir tiempo en esto y no me lo valoraron. Te pasa en una empresa, te pasa tal vez con tu jefe, que vos decís, dejé 8 horas de mi vida y no estuve con mis hijos y la persona cuando pudo me despidió, la persona cuando pudo no me valoró. Entonces hablamos de vida que uno invierte, hablamos de sentimiento porque no deja personas que ama por causa de invertir ese tiempo para poder tener un rédito financiero, para poder solventar a la familia, poder apoyar la obra del Señor, poderse comprar las cosas que uno necesita. Entonces es fundamental e importantísimo poder entender que hay cosas que nosotros a veces hemos perdido y la hemos perdido porque nuestros sentimientos están desequilibrados, la hemos perdido porque a veces se fueron perdiendo valores sobre cosas que Dios nos ha confiado. Cuando la recibimos, la valoramos, pero luego que la tenemos, uno se da cuenta que después se le va perdiendo valor y todo lo que se pierde valor comienza, ¿qué cosa? A perderse. Cuando uno le da valor, no solamente valora la vida, sino que también, hermano, tiene una expresión de sentimiento y ese sentimiento lo expresa con gratitud delante del Señor. Entonces, es importantísimo que también el Señor nos pueda tener una restitución financiera. ¿Cuántos quieren crecer económicamente? Vamos de vuelta, le vuelvo a preguntar, y si lo que no quieren, quédese tranquilo que yo lo recibo por usted. ¿Cuántos quieren crecer económicamente? Yo quiero crecer, quiero crecer. Entonces, para tener un crecimiento financiero y que nos sea restituido, porque tenemos que partir de esta base. ¿Y cuál es la base y cuál es el fundamento para que nosotros podamos entender lo que es el crecimiento financiero? Es entender que el dueño del oro y la plata es Dios. Y que Dios, a través de nuestro Señor Jesucristo, Él se hizo pobre para enriquecernos. Entonces, cuando nosotros partimos de esa base de entender que Dios es el dueño de todo y que hay alguien que se hizo pobre para podernos enriquecer, entonces entendemos valores de alguien que nos ha confiado algo que nosotros estamos necesitando.
y que fue diseñado para que usted y yo podamos desarrollarnos y crecer, y que se nos está confiando eso a nosotros para que nosotros tengamos una administración. Porque hay algo que usted tiene que entender. Digan conmigo, Dios me confía. Vamos de vuelta, digan conmigo, Dios me confía su bendición. Ahora, yo soy responsable cómo la administro. Y ya ahí no tiene nada que ver el diablo, no tiene nada que ver ángeles, ni principados, ni potestades. No tiene nada que ver el entorno social que nos rodea, sino que tenemos que entender que todos tenemos posibilidades, y a todo Dios nos da esa posibilidad de recibir aquello que Dios te está confiando, de aquello que Dios te está entregando. Ahora, yo soy el que decido que aquello que Dios me está confiando, provocar un desarrollo, un crecimiento, porque estoy entendiendo de que Dios me ha dado algo a mí que me corresponde como heredero y como hijo, y como tal yo lo que tengo que hacer es darle un valor a esa situación. Aquello que Dios me ha confiado le doy un valor. ¿Por qué? Porque por amor el Señor me dio eso. Por precio de sangre el Señor me dio eso. Porque si ahondamos un poquito más nos damos cuenta que como heredero y como hijo hay un principio. El esclavo no recibe herencia, el hijo recibe herencia. Entonces, cuando entendemos ese principio que, hermanos, como hijos recibimos y somos herederos del bien o de la bendición de Dios, entonces partimos de esa base de entender de que hay alguien que pagó un precio para darme una posición como heredero, para que yo pueda administrar aquello que me han conferido como herencia, ya sea dones, talentos, oficios, llamados, ya sea riquezas o bienes. Entonces, cuando la iglesia va perdiendo, hermanos, esa esencia de lo que es entender de que Dios te ha confiado algo y va perdiendo, siempre va a haber, hermanos, un gran problema de justificación. Yo no crezco por culpa del gobierno, yo no avanzo por culpa de que hay otro que me está robando, yo no me he desarrollado. Y lo que notamos que cuando la persona justifica su falta de desarrollo, es porque tiene un gran problema emocional, y eso se llama inmadurez emocional. La persona inmadura nunca pedirá perdón, la persona inmadura nunca reconocerá sus equivocaciones, y la persona inmadura lo que hará es siempre, hermanos, justificar sus actos. La persona que es madura pedirá perdón. La persona que es madura reconocerá que por culpa de sus actos hay cosas que ha perdido. Y la persona madura será responsable de decir, no me puedo quedar estancado, tengo que seguir adelante. A diferencia del inmaduro, no pide perdón, justifica sus actos y tocarlo a tu hermano y decirle, y se termina enojando. ¿Conoce algunas personas que se enojan? No hay acá ninguno, ¿no? El inmaduro tiene como tendencia a enojarse porque no quiere reconocer la situación en la cual le toca vivir y no se hace responsable. Por eso que vamos a tratar de explicarle que también Dios nos quiere restituir esa bendición a la cual ha sido pagado por precio de sangre, para que usted y yo nos desarrollemos y avancemos. Mire, hay momentos donde a nosotros recibimos impartición. ¿Qué recibimos? Es decir, se te imparte lo que se transmite de este lugar. Se te imparte y usted dice, wow, la verdad que me empoderé con la palabra, fui lleno del Espíritu Santo, recibí, y vio que el viejo dicho, la verdad que hijo de tigre tiene que salir manchado, ¿no? Y uno dice, wow, recibí la impartición, por eso que estoy creciendo y me estoy desarrollando. Ahora, hermanos, no toda su vida usted va a recibir, o no toda su vida usted va a depender de una impartición. En un momento determinado, lo que a usted le impartieron, como usted tiene valores, como usted es una persona que está comenzando a caminar en un nivel de desarrollo y de madurez, usted dice, ahora que me confiaron esta impartición, yo tengo que empezar a provocar un desarrollo.
Entonces ahí es cuando uno comienza, ¿qué cosa? A tomar responsabilidad, a sacar justificaciones, a madurar emocionalmente, a quitarse la justificación, a sacarse el enojo, porque empieza a decir, hay cosas que no me convienen. Yo hoy le enseñaba a una persona, le digo, mejor es el dolor que el enojo, porque el dolor te lleva a Dios, el enojo te aleja de Dios. Entonces ahí es cuando uno dice, entiendo que hay cosas que no me convienen, enojarme o ponerme mal, porque eso habla de mi madurez, y al enojarme termino perdiendo la bendición del cielo. Me termino alejando, e inclusive la Biblia dice que le doy lugar al diablo. Entonces, hermanos, cuando comenzamos nosotros a ir entendiendo que recibí impartición, ¿qué recibimos el fin de semana? ¿Qué recibimos el fin de semana? Bien, recibimos impartición, recibimos palabra. Ahora nosotros somos responsables del desarrollo de lo que hemos recibido como impartición. A medida que yo voy tomando mayor responsabilidad de cada palabra, de cada administración, eso habla de mi madurez. Eso habla de mi crecimiento, eso habla de mi desarrollo, pero también habla de que yo estoy entendiendo que he comenzado a subir un escalón de lo que se llama autoridad espiritual. Hay una gran diferencia entre yo manifestar un yo en la cual yo trato de caer en gracia porque trato de tener carisma, a la gran diferencia de impartir una autoridad espiritual. Todo lo que es yo es pasajero, todo lo que es impartición permanece. Porque lo que permanece como impartición es la autoridad en aquellos que han recibido como tal aquella autoridad. Por eso es que la Biblia a nosotros nos expresa en el libro de Mateo, capítulo 25, versículo 14, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre que yéndose lejos llamó a su siervo y les entregó. ¿Qué les entregó? ¿Qué dice ahí abajo? Sus bienes, es decir, le confió sus bienes. Hablar de bienes es hablar de riqueza, de dinero. Es hablar, hermano, de alguien que tuvo que pagar el precio para poderlo tener. Les entregó sus bienes, les confió sus bienes. A uno dio 5 talentos, en otras versiones habla de que le dio 5 monedas de oro. Le dio 5 talentos, a uno le dio 5 talentos, a otro 2, a otro 1, a cada uno dice conforme a su capacidad, y dice que después se fue lejos. El que había recibido 5 talentos fue y ¿qué hizo? Negoció, digan conmigo, administró aquello que le confiaron, negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido ganó también otros 2, pero el que había recibido 1 fue, cavó en tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. Y llegando al que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, he aquí tienes lo que he ganado, otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra al gozo de tu señor. Le habla de felicidad, le habla de habitar en el gozo de su señor. Lo volvemos a repetir: bien, buen siervo y fiel. Habla que hizo bien, habla de la bondad que había en el corazón de este hombre, habla de fidelidad, pero también nos habla que para Dios eso es poco lo que estaba haciendo este hombre, pero en eso poco de fidelidad dice: sobre mucho yo te voy a poner. Entonces le dice: entra el gozo de tu Señor, no te quedes afuera, sino que entra. Llegando también al que había recibido 2 talentos, dijo: en 2 talentos me entregaste, aquí he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra al gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que era hombre duro,
que sigas donde no sembraste y que recoge donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui a escondí tu talento en tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente. Al otro le dijo, bien, que proviene de la palabra bueno. A este le dice, malo. Al otro le dijeron que eran responsables, este era negligente. ¿Sabías que sigo donde no sembré? Le dice, ¿sabías que tienes conocimiento de cómo yo me manejo y quién soy yo? Que sigo donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos. Porque el que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, échale en las tinieblas de afuera, y así será el lloro y el crujir de dientes. A la gran diferencia que hablaba de los otros dos siervos, le dijo, entra al gozo de tu Señor. A este le dijo, échenlo afuera. En el reino de Dios, como dice la Biblia, porque el reino de los cielos es semejante, tenemos que entender que el bien de Dios opera sobre nuestras vidas. ¿Qué opera sobre nosotros? El bien de Dios. Ahora, ¿para qué opera el bien de Dios? Para darte una confianza o para confiarte de ese bien. Para confiarte, para que vos entiendas que vas a tener beneficio de ese bien y que en ese bien tenés una responsabilidad. ¿Qué es lo que yo tengo? Entonces, la responsabilidad ya no es del pastor, no es de la pastora, ya no es de tu líder, ya no es del gobierno en el cual estamos. La responsabilidad de lo que el Señor me ha entregado a mí, hermanos, es netamente mía. Dios me confía conforme a qué cosa, a mi capacidad. Conforme a cómo yo me preparé en la vida, porque obviamente, hermanos, entendamos esto. Dios no le dio un talento a un niño, Dios le dio un talento a un siervo que ya tenía una edad suficiente para recibirla. Nos damos cuenta que el negligente nunca se preparó, pero sí nos damos cuenta que las otras dos personas sí estaban preparadas. Nos damos cuenta que en un momento determinado esa preparación vino Dios y le dijo, yo tengo para confiarte algo. Yo te quiero confiar 5 talentos y a vos te quiero confiar 2. Y vos, como nunca te preparaste, te voy a confiar 1. Es decir, hermanos, aún el que no se preparó tiene la oportunidad. ¿Por qué? Porque Dios, hermano, no puede, la persona no se puede parar delante de Dios de decir, a mí no me dieron oportunidad. No, Dios dice, a vos también te dio oportunidad. A vos se te dio oportunidad de poder recibir dones, de recibir talento, de recibir oficio. Se te dio oportunidad de predicar la palabra. Se te dio oportunidad de esto, de aquello, del otro. Ahora, usted tiene que entender que la oportunidad que me da Dios para poder yo tener un crecimiento, conforme a la actitud que yo tenga, es lo que voy a provocar como un desarrollo. Si mi actitud es buena de valorar aquello que me ha confiado el Señor, lo que yo voy a provocar es ¿qué cosa? Un desarrollo. Por eso es que dice buen siervo y fiel. Porque se le confió algo que le dio valores, que es lo que hablamos al principio. Hablar de dinero es hablar de valores de vida, de tiempo invertido, pero también no podemos dejar de lado sentimientos, sino la Biblia no te diría, hermano, que la raíz de todos los males es el amor al dinero y que habla de sentimientos, el amor al dinero. Entonces habla de sentimientos, de que cuando el dinero toma el primer lugar y no toma el primer lugar las personas por las cuales usted está trabajando para brindarle lo que ellos necesitan. Usted no trabaja por dinero, usted trabaja por un sentimiento, no al dinero, sino a las personas que le están rodeando. Usted va a trabajar para dar de comer a sus hijos. Usted va a trabajar para pagar los servicios que tiene en su casa. Usted va a trabajar para pagar tal vez el alquiler o el arriendo de su casa. Usted va a trabajar para pagar el auto, etcétera. Entonces usted no trabaja por dinero, usted trabaja por una responsabilidad que tiene hacia las personas que ama.
Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando, hermanos, vemos que hay una persona que es negligente, ¿qué es lo que perdió? Valores. ¿Qué es lo que perdió? Responsabilidad. ¿Qué es lo que perdió, hermano? Una estructura de un compromiso, no solamente al presente, sino una visión de futuro. Por eso es que lo termina reprendiendo. Le dijo: tú eres malo, tú eres negligente, y sabiendo que yo soy de esta manera, ni siquiera tuviste una reacción de actuar, aún teniendo conocimiento de cómo yo me manejo. Es decir, se te dio la oportunidad de poder generar un cambio, aún sabiendo que tú eras un negligente, decidiste quedarte en la posición equivocada. Es decir, mis queridos hermanos, Dios nos da oportunidad absolutamente a todos, pero nosotros somos los que determinamos crecer, desarrollarnos o quedarnos detenidos, y lo peor de todo esto es que a veces hasta retrocedemos. Porque usted va a notar que la Biblia dice que esta persona que tenía 10, le terminan diciendo: dáselo al que tiene 10. Dijo: pero Señor, tiene mucho, tiene 10. Aún al que tiene se le dará más, y al que no tiene, aún lo que no tiene le será quitado. ¿Por qué? Por falta de responsabilidad, por falta de compromiso, por falta de valores, por falta de sentimientos de valores a la vida, por falta de valores a la vida y de la responsabilidad que tiene que tener a la misma. Entonces, nos encontramos bíblicamente que cuando el pueblo de Dios entró en pobreza es porque perdió los valores. ¿Hacia quién? Hacia su Dios. Vemos en el libro de Jueces capítulo 6, hermanos, que el pueblo de Dios estaba padeciendo pobreza. Madián no tocaba, y dice la Biblia que ellos iban empobreciéndose cada vez más. Buscaban caminos alternativos de esconder el trigo en cuevas, cavernas, y cada vez le iba peor, hasta en el momento que buscaron a Dios. ¿Y qué es lo que pasó? Dios envía un profeta, los amonesta, pero luego comienza a llevarlos a un crecimiento espiritual bajo el poder de una palabra para vencer a sus enemigos, que le estaba robando toda la bendición que Dios había dado sobre sus vidas. Entonces, ¿cómo hago yo para que me sea restituido el bien de Dios y el enemigo, hermano, tenga que terminar huyendo, volver al principio, al origen de aquel que es el que me ha confiado todo, aquel que me ha dado absolutamente todo? ¿Cuántos creen que la bendición de Dios está sobre nuestras vidas? Ahora, tenemos que valorar esa bendición. A veces, como le digo, valoramos más el dinero y no al Dios que te bendice para que tengas dinero. Hermano, valoramos y estamos más sujetos a esclavitud. A ver, Dios nunca te va a obligar, hermano, a que hagas nada. Dios te va a hacer responsable a vos. Porque conforme a cómo está tu corazón es conforme a cómo tú tomas la responsabilidad. No es que Dios te dice: bueno, tenés que hacer esto, tenés que dar esto, y te obligo a que lo des. No, Dios te dice: mira, te aconsejo que hagas esto, que hagas aquello, te hagas lo otro. ¿Para qué te aconseja Dios? Para que entiendas lo que significa autoridad. Vamos de vuelta. Para que entiendas lo que significa autoridad. Es decir, Dios te dice: ¿sabes qué, hijo? Te di la bendición. ¿Cuántos la recibieron? Ahora Dios te dice: a ver qué estás haciendo con lo que te di. La Biblia dice que Dios nos dio el poder para hacer las riquezas. Entonces, sobre tu mano, sobre tu vida, cargas el poder de la bendición de Dios. Cuando tú cargas el poder de la bendición de Dios, todo lo que te viene a la mano es prosperado, es bendecido. Ahora, hermano, el gran problema no es la semilla, el gran problema es quién administra la semilla. El gran problema no es lo que Dios te confía, el gran problema es cómo yo camino en aquello que Dios me está confiando. Entonces, hermano, a mayor nivel de autoridad, a mayor nivel de gobierno, a mayor nivel, hermano, de contacto con el cielo, a mayor nivel de valores de lo que Dios me está dando, Dios me confía mayor autoridad. Y cuando me confía mayor autoridad, también me confía mayor valor de crecimiento, hermanos, en todo lo que yo estoy emprendiendo. ¿Por qué? Porque tengo la capacidad de sostener con la autoridad de Dios todo aquello que Dios me ha confiado. Significa que si yo tengo mayor autoridad, eso que Dios me ha confiado no me domina.
Ahora, si eso me domina a mí, significa que eso que Dios me confió, eso está teniendo mayor autoridad que la que Dios me ha entregado. Por eso que Dios te dice, yo te confío, pero ahora tu corazón va a ser probado para ver si vos tenés autoridad sobre lo que se te confió, o eso que se te confió termina teniendo autoridad sobre tu vida. ¿Qué es lo que le pasó a esta persona negligente? Fue probada en su corazón para ver cómo reaccionaba. Y lamentablemente la negligencia predominó, hermano, por la responsabilidad que este hombre tenía que haber tenido. Sin embargo, a los otros, ¿qué le dijeron? Buen siervo y fiel. La verdad, aunque fue muy poco lo que hiciste, ¿sabes qué? Yo te voy a poner sobre mucho. ¿Cuántos están preparados para recibir lo mucho del cielo? Díganme en un fuerte amén a eso. Porque una de las cosas que no estamos comprendiendo y que no estamos entendiendo la dimensión del reino de los cielos, que antes de entrar a una dimensión de lo sobrenatural, ¿cuántos quieren recibir esta palabra? Díganme en un fuerte amén. Antes de entrar al gozo de tu Señor, te va a ser probado el corazón naturalmente para ver si vos estás confiando en el Dios que quiere que entres al gozo de tu Señor. Me parece que no lo entendieron. Es decir, Dios te dice, tomá, te voy a entregar la llave del banco, a ver cómo te comportas. No, pero yo solamente limpio los pisos del banco. Sí, no hay problema. Entrá, te doy las llaves de la bóveda, andá a limpiar todo lo que tengas. Entonces Dios que te está confiando para ver si tenés una buena actitud frente a lo que te está diciendo, y ahí tal vez vendrá el pensamiento, y la verdad que podría agarrar una cajita, nadie se va a dar cuenta, me puedo llevar aquello, nadie va a saber, con el lampazo tapo la cámara, y mientras tapo la cámara acá adentro o me pongo ahora, señora, corta la luz en el nombre de Jesús, y esa es la señal de que hay algo que yo me tengo que llevar de acá. Y en realidad no te estás dando cuenta que lo que Dios está haciendo es confiarte algo. ¿A dónde dice la Biblia que se fue su Señor? Digan conmigo, a un lugar lejano. Se fue a una provincia apartada, o se fue a un lugar lejano. Porque lo que Dios quería ver, si con esas personas podía confiar para que ellos habitaran en la bendición que Él estaba viviendo. Por eso es que le dijo, buenos siervos y fieles, a esos dos, al que había multiplicado de 2 a 4 y de 5 a 10, le dijo, entren al gozo de su Señor. Al otro dijo, échenlo porque este no es confiable. Entonces, la iglesia no se da cuenta que muchas veces Dios nos confía dones, talentos, oficios, llamados, ministerios. Nos confía servicio donde nadie te ve. Lo triste es que a veces las personas, hermanos, quieren ser vistos. ¿Saben por qué? Porque piensan que están sirviendo a los hombres. No se dieron cuenta que Dios les está confiando para probar el corazón y les está preparando para que estén dentro del reino de los cielos, en las primeras filas, para que entiendan que no solamente hay eso, sino que hay mucho más. Porque el hombre que recibió ese último talento, le dijeron, ¿sabes qué? Sáquenle y denle al que tiene 10. En ningún momento se lo sacaron. Los 10 talentos los seguía teniendo, pero no lo tenía afuera, sino que lo tenía dentro del gozo de su Señor. Y allí en ese lugar el hombre se había multiplicado y estaba preparado para recibir 11 talentos. Entonces, mientras estamos viendo los lugares de privilegio, parecemos este lugar de cristal acá. Queremos ser vistos. Queremos que nos vean. Entonces queremos estar en las primeras vidrieras. Y no te das cuenta que para estar en las primeras vidrieras, Dios tiene que confiar sobre ti, tiene que confiar sobre mí, que yo voy a hacer algo cuando nadie me esté viendo, que yo voy a trabajar cuando nadie, hermano, me está observando, que yo voy a ser una persona responsable de aquello que me han confiado, y sabiendo que luego de aquello que me han confiado y que yo llevé al crecimiento, va a llegar el tiempo de la promoción. Entonces ahí es cuando eres una persona donde Dios te dice, verdaderamente eres un siervo fiel. Entendiste el principio de que aunque hayas perdido un montón de cosas, antes que llegue, hermano, el 2025, te será restituido el bien y la bendición de Dios sobre tu vida. Entonces la iglesia ha perdido el sentido
hermanos, de la obediencia a Dios. Ha perdido el sentido de la dependencia de la voz de aquel Dios que nos habla por la palabra. Entonces ya hoy lo hacemos por lo que el otro dice, por lo que el otro piensa, por lo que el otro está actuando, en base a lo que yo me hago sentir bien. Hermano, ellos estaban trabajando no para sentirse bien, estaban trabajando para hacer sentir bien a aquella persona que le había confiado sus bienes. No, es que si a mí no me ponen ahí, yo me enojo, me pongo mal. Y hermano, eso habla de la inmadurez emocional que tenemos. Y le vuelvo a decir, usted a un niño, mi hijo entra y me dice, papá, dame plata. Y hoy ya conoce los billetes. Es un tema, ¿no? Ya no le puede dar cualquier cosa. No, esto no me alcanza para nada. Dice, dame uno de esos de 2000. Pero ¿qué pasa? Uno le puede confiar para una golosina, para comprarse algo, pero usted no le confía una chequera. Usted no le confía una cuenta de banco. Usted no le confía un ingreso grande financiero. ¿Por qué? Porque la persona no está preparada. Usted no le confía un auto, no le confía una casa. ¿Por qué? Porque todavía es niño. Entonces, ¿qué es lo que le da? Lo mismo que le dieron a ese hombre negligente. Un talento. Para que tenga la oportunidad de decir, si hay alguien que me está dando un valor y me está dando una oportunidad para que yo cambie la negligencia, la falta de responsabilidad y la falta de compromiso que estoy teniendo. Y que me dé cuenta que el Dios que me permitió hoy, en la actualidad, permitirme salir de la situación que estoy viviendo, es el Dios que me quiere llevar a un crecimiento y que me quiere meter al gozo de su Señor, que me quiere meter para que yo viva juntamente con Él. Entonces el pueblo de Dios, siempre que se apartaba de Dios, padecía miseria, persecución, peste, hambre, padecía enfermedades, padecía guerra, venía el enemigo y les robaba todo. Pero cuando el pueblo se volvía a Dios, lo que hacía Dios era restaurar la relación con el Padre, pero restituirle la bendición sobre sus vidas. Entonces, cuando le restituía la bendición. Ahora, yo le hago una pregunta, hermano querido. Si usted sabe que Judas roba, ¿usted le confiaría algo? No le confiaría, ¿no? Entonces, hermanos, a pesar de que usted y yo, digamos, no le confiaría, Jesús confió en Judas. Por eso es que le dejó, sabiendo que le robaba. Sin embargo, Dios confía en usted y confía en mí, sabiendo de que usted y yo nos podemos llegar a equivocar y sabiendo que aún inclusive podemos ser negligentes. ¿Saben por qué? Porque Dios siempre está esperando que usted y yo nos volvamos al Señor y podamos decir, che, tengo que tener un cambio. Che, tengo que empezar a hacer las cosas conforme a lo diseñado por el cielo, porque entiendo que lo diseñado por el cielo va a crear en mí responsabilidad, madurez, crecimiento, desarrollo y va a traer consigo juntamente, hermanos, el beneficio de la bendición de Dios. Hermano, cuando usted trabaja por plata va a terminar estar atado por el dinero, pero cuando usted trabaja por propósito, por el bien de la familia, del hogar, de la visión, etcétera, prepárese porque va a venir algo grande sobre su vida en el nombre poderoso de Jesús. Porque cuando usted trabaja por una visión, usted trabaja con un propósito, usted trabaja con un sentimiento correcto, ¿sabe qué es lo que sucede, mis queridos hermanos? Ya el dinero no tiene autoridad sobre su corazón. Entonces lo que toma autoridad sobre su corazón son los verdaderos valores de la vida. Usted sabe que por dinero hay hermanos que se matan. Un hermano mata al otro para que se quede con la herencia solamente él. Traicionan amigos. Por dinero, hermanos, Dalila entregó a Sansón. Por dinero, hermano, Judas entregó a Jesucristo. Es decir, por dinero, hermanos, cuando la persona no está convertida, provoca traición, provoca engaño, provoca estafa, le quita el valor a la vida, pero tristemente sufren consecuencias. Pero la persona que tiene el verdadero valor dice, che, hay algo que Dios me confió. ¿A cuántos el Señor Dios le ha confiado cosas grandes? Amén, dígame amén. Aunque usted no la vea, diga, sí, Señor, vos me confiaste algo grande a mí.
Me confiaste, Señor, la iglesia, me confiaste la propiedad que tengo, me confiaste el auto que tengo, Señor, me confiaste el negocio que tengo, Señor, me confiaste la cuenta en el banco, Señor, me confiaste el trabajo que tengo. Entonces, como vos me lo confiaste, Señor, lo que yo voy a hacer es empezar a cuidar. Entonces, que voy a ser responsable, que voy a ser una persona con una buena actitud, que voy a ser una persona que voy a sembrar el tiempo correcto sobre aquello que me han confiado. Y inevitablemente hay algo que va a suceder. Usted no va a parar de crecer, porque usted le está dando un valor a aquello que le ha confiado, pero le está dando un verdadero valor, que es a Dios, aquel que le ha dado a usted, para que usted administre aquello al que le confiaron, porque usted, a medida que va creciendo, va disfrutando con las personas que le está rodeando aquello que Dios le ha confiado. Entonces, mis queridos hermanos, la restitución financiera, ¿saben cuándo viene? Cuando yo tomo la posición correcta, cuando yo reconozco que mi corazón se desvió, que el dinero me sigue dominando, que todavía tengo avaricia, que todavía tengo, hermano. ¿Saben cómo notamos nosotros muchas veces las personas que tienen, hermano, lamentablemente un desequilibrio emocional o una inmadurez emocional? Es que normalmente critican lo que a ellos les encantaría obtener. Critican el crecimiento de uno, descalifican al otro, hermanos, seguramente dicen, seguro que en algo raro andarán. ¿Por qué? Porque le encantaría tener lo que el otro tiene, pero como no quiere esforzarse a tener un crecimiento, entonces mejor es criticar y descalificar. Y de hecho, si vemos la caída de la persona que está creciendo, hasta nos terminamos poniendo contentos. Yo sabía que en cualquier momento iba a caer. Cuando en realidad la iglesia tiene que orar para que todos crezcamos. No sé si me entienden, porque en el reino de los cielos todos tendríamos que crecer. No sé si me entienden. En el reino de Dios todos tendríamos que crecer. Entonces, cuando yo voy entendiendo que voy desarrollándome y creciéndome, la actitud correcta que tuvo, hermano, la viuda, mujer del profeta, que vinieron los acreedores a llevarse 2 hijos por siervo, la actitud de madurez que tuvo esa mujer, hermano, radica en este principio. La persona reconoció que tenía un problema y que era deuda. Segundo, reconoció que necesitaba de Dios para salir de esa situación. Tercero, cuando Dios le habló, la persona hizo caso. Cuarto, la persona caminó sin ver nada, siendo obediente. Y quinto, cuando la persona vio el resultado a través del milagro de Dios por causa de la obediencia, terminó nuevamente en Dios. Dijo, ¿qué tengo que hacer? Ya está el milagro. Andá y vendé y pagá tus acreedores, y con lo que te sobre vivan ustedes con sus hijos. Entonces significa que la persona, hermanos, tuvo un gran problema, pero determinó buscar a Dios, determinó rendirse a Dios, determinó conducirse en Dios, determinó el nivel de obediencia, pero también determinó el nivel de, hermanos, dependencia del Señor. Entonces, cuando la iglesia empieza a tener un corazón sano, un corazón libre, un corazón de madurez, empieza a ver, hermano, hay cosas en las cuales uno dice, che, Dios me ha confiado, el reino de los cielos es semejante a esto, Dios me confió esto. Hermano, fíjense si acá en la Biblia dice que el que tenía 5 miró al que tenía 2, y el que tenía 2 miró al que tenía 1, y el que tenía 1 miró al que tenía 2, o miró el que tenía 1 al que miró al que tenía 5. No, hermanos, en el reino de los cielos no sirve mirar al que tiene el otro. En el reino de los cielos te hace responsable Dios en aquello que te ha confiado. En estos días, hermano, vimos personas que tenían un nivel de predicación, de preparación, y uno dice, che, qué bueno todo, cómo ministran, gloria a Dios. Y uno dice, ¿qué es lo que nos pasó a nosotros? ¿Qué es lo que nos sucedió? Sí, sabemos, hermanos, que todos tenemos la posibilidad de desarrollarnos intelectualmente. Todos tenemos la posibilidad de buscar a Dios para buscar la autoridad espiritual de Dios. Todos tenemos la capacidad de, ¿qué cosa? O la humildad de acercarnos a decir, ¿me puede enseñar cómo usted logró esto? ¿Me puede enseñar cómo usted hace para pastorear 2 iglesias? ¿Me puede enseñar, apóstol, cómo hace para tener casi 100 pastores? ¿Me puede enseñar, por favor, cómo usted ha alcanzado la prosperidad? Porque tal vez que yo estoy quebrado. Entonces nos damos cuenta que todos tenemos. Yo la vez pasada, una de las personas del concilio del 2023 que predicó el pastor Freddy Bianchi, todos decían, wow, cómo Dios lo usó, qué autoridad, qué unción. Y le digo, ¿saben dónde radica eso? ¿En dónde? En la oración. El hombre se preparó en ayuno una semana antes, el hombre hacía vigilia de oración. ¿Dónde radicó esa autoridad? En la búsqueda del Señor.
donde radica el conocimiento, en donde uno determina salir del estado en el cual está viviendo, del letargo, de pasividad y de conformismo, para decir, voy a empezar a informarme, voy a empezar a crecer, voy a empezar a desarrollarme, voy a entender que Dios me ha confiado algo y que yo necesito, ¿qué cosa? Provocar un cambio sobre la pasividad, sobre la quietud que tengo, sobre el letargo que está obrando sobre mi vida, y voy a determinar un cambio de crecimiento. 2024 no he terminado y es la oportunidad para que usted tome la mejor decisión, y es saber que en esa decisión tiene el respaldo de 100% de parte del Señor. ¿Y cuál es esa decisión? Empezar a depender de la palabra para decir, me lanzo a crecer porque tengo el respaldo de parte del Señor en el nombre poderoso de Jesús. ¿Cuántos dicen amén a eso? Miren, con esto termino. Contraté una persona que es un capataz, que en realidad es pintor. Obviamente, el gran problema que tiene el pintor es que cuando yo lo recibo en mi casa, le doy la mano y le digo, somos del mismo oficio. Y me mira y me dice, ¿qué? Yo también soy pintor, le digo. Entonces, obviamente, como pintor, uno ve todos los detalles, cómo prepara las paredes, si está bien, está mal, está regular. Ahora, la persona tiene 30 años. Tiene 2 ayudantes que trabajan. Y cuando la persona me pasó un presupuesto, me pasó 3 veces más de lo que me tendría que haber cobrado. Y obviamente yo hice el cálculo matemático. A los pibes le pagan 40.000 pesos por día. Me cobró 2,5 millones. Trabajó 2 semanas. 5 por 4, 20. Son 2 semanas, son 400. Son 800 los dos. Y él se llevó 1.700.000 pesos. Hicimos la cuenta sencilla. ¿Estamos acá? Matemática pura. Entonces dije, ¿cuánta plata gana, hermano? Ahora, al hombre le dije, ¿me puede hacer por favor el piso acá? Porque tuve otra persona que me dejó abandonado el trabajo. Sí. Cuando me pasó el presupuesto dije, Señor, me voy a dedicar a la construcción. Porque lo que primero que yo empecé a hacer cálculo, ¿cuánto tarda el obrero? 50.000 pesos por día, 250.000 en la semana, pongamos que tarda 7 días, son alrededor de 350.000 pesos y me cobró 800.000 pesos, le quedan 500.000 en el bolsillo a él sin tocar una cuchara. No sé si me entiende. Es matemático, no sé si... Ahora, lo que tenía ese muchacho con 30 años no lo tenían los otros 4 que estaban o 3 que estaban con él. La capacidad administrativa, la capacidad y el respaldo financiero, porque él los llevaba, los traía en el auto y tenía todas las herramientas. Y aunque él no conocía de albañilería, porque obviamente le digo, mirá, fíjate que se están equivocando en esto, en aquello, el otro, y aunque el albañil tenía mayor conocimiento que él, el que tenía mayor poder financiero era el contratista. Entonces, ¿cuál es el gran problema que nosotros tenemos? Que a veces, hermanos, queremos ser médicos, abogados, arquitectos, ingenieros, queremos ser, hermanos, empresarios, emprendedores, etcétera, 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 querubín, serafín, arcángel, queremos ser profeta, apóstol, evangelista, y ¿saben qué? No hacemos nada, cuando en realidad hay un principio poderoso y es ser hijo de Dios. Y cuando uno es hijo de Dios, dice, los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, más a todo aquel que le recibe, a los que creen en su nombre. ¿Cuántos creen en Jesús? Les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué significa potestad? Les dio la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Y como hijos de Dios también el Señor a ti y a mí nos dio un principio maravilloso. Somos reyes y sacerdotes. ¿Qué significa? Dios te confió un gobierno como rey, un sacerdote como una persona que puede servir y que entiende lo que es la ofrenda de servicio a Dios, pero también te dio una identidad como hijo para que entiendas que eres heredero. Ahora, hermano, eres heredero como hijo de Dios, y para que no se te suban los humos, Dios te dice, aprende a caminar como sacerdote, teniendo un corazón de servicio. Pero para que nadie te domine, aprende a caminar bajo un gobierno como rey. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir? Hoy están sentados en los banquillos las personas que no tienen que estar sentados. Es decir, la Biblia te está diciendo a ti y a mí que nosotros no somos cola, sino que somos cabeza. Significa que estamos para gerenciar, estamos para gobernar y estamos para decir, venga para acá, vaya para
para allá, haga esto, póngase acá, venga para el otro lado. Entonces usted va a administrar, y es lo que yo encontré en esta persona. Esta persona, aunque no conoce algunos oficios, tiene la capacidad y la autoridad para dominar a toda esa gente y poder administrar todo lo que le están confiando, y eso le está trayendo beneficio. Porque le están confiando un lugar que el hombre está funcionando. A nosotros se nos confía en el lampazo y acá hacemos ¡pa! Que me dan esto. No te estás dando cuenta que te lo están dando para volar. Cachabacha. No, que me ponen a mí en la portería. ¿Qué se piensa que yo soy portero? ¿No te estás dando cuenta que ahí está entrando el empresario por la portería, que es el que te va a poner en la gerencia y no te diste cuenta? Por eso que Dios te puso en la portería, cabezón. ¿Qué me van a poner en el baño? Si en el baño hay olor a pis, y no vamos a decir lo otro, ¿no? ¿Para qué me van a poner? ¿No te estás dando cuenta que cuando le alcances el papel higiénico a la empresaria esa te va a llevar a que vendas todo el oro que ella tiene? ¿Qué me van a mandar a la casa de esa mujer a que yo le limpie los pisos? ¿Qué se piensa? Yo estoy para administración. No te estás dando cuenta que esa persona está buscando un ama de llave, está buscando una persona de confianza, y la que califica como confianza eres tú. No te estás dando cuenta que el espíritu de José está sobre tu vida y que luego Dios te va a confiar para que administres toda la casa y vas a estar gerenciando. Alabado sea el nombre de Jesús. A veces, hermanos, no nos hemos dado cuenta. No nos hemos dado cuenta de lo que Dios nos ha confiado. ¿Y sabes qué? Desvalorizamos lo que Dios nos confió porque pensamos que lo que Dios le confió al otro es más importante que lo que Dios nos confió a nosotros. Y no te estás dando cuenta que lo que te confió Dios a ti es lo que te va a llevar, hermanos, a un crecimiento y a un desarrollo para ver la gloria del Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Siento la presencia de Dios. Póngase de pie, por favor. Por eso que el salmista David, cuando cayó en pecado, se arrodilló y dijo: Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir día y noche. Hermano, el hombre entendía que todo el poder que había sobre su vida, el gobierno de Dios que había sobre su vida, la riqueza que Dios le había confiado, hermano, radicaba en la autoridad que Dios le había dado a través del Espíritu Santo. Hoy, le vuelvo a decir, estamos esperando que la gente nos ponga, que la gente nos posiciona, que la gente me dé esto, que la gente me dé otro. ¿Sabes que a veces las personas toman como tonto a los empresarios? Le dicen: lo jodí, a este le saqué 100.000 pesos de más, y no se dieron cuenta que los empresarios ya saben que le sacaron 100.000 pesos de más. Pero ¿saben cuál es el punto? El empresario va a seguir siendo empresario. Y el que lo jodió en 100.000 pesos va a seguir siendo un pobre gato, que se cree vivo, pero que no va a ningún lado. Entonces, a veces cuando estás en un tiempo de desarrollo, lo que vos tenés que observar en ese tiempo de desarrollo son los valores que Dios te ha entregado. Y que esos valores hablan de un corazón en el cual tiene gratitud delante de la presencia de Dios. Que cuando te llama el Rey de Gloria, tú dices: acá estoy, Señor, y no tengo problema de acercarme a ti, Señor. ¿Sabes por qué? Porque en aquello que me confiaste le he dado el valor que le tengo que dar. He trabajado con los valores que he tenido que trabajar. Y acá vengo a presentarme delante de ti, porque creo que aunque yo estaba capacitado, conforme a mi capacidad me diste 5. Pero sabes que vengo a demostrarte que en mi capacidad demostraba que solamente estaba preparado para 5. Pero mientras vos te fuiste, yo me seguí preparando. Y hoy vengo a demostrarte que estoy preparado para 11. Y usted me dice: no, lo hizo 10. No, después recibí 11 y estaba preparado para recibirlo. Siento la presencia del Señor. Alabado sea el nombre poderoso de Jesús. Por eso es que entiendo que Dios te tiene que restituir. Me he pasado, una jovencita vino y se me acercó y me dijo: apóstol, ¿qué me aconseja? ¿Yo tengo que ir a trabajar bajo patrón o sigo trabajando en mi emprendimiento? Entonces le contesté con una pregunta. Digo: te hago una pregunta. Dígame.
¿Eres responsable en aquellas cosas que te confían? Sí, me dice. ¿Te sujetas bajo la autoridad de aquellos que hoy están alrededor tuyo, tus líderes, tu familia? Sí, listo, entonces no necesitas ir a trabajar bajo patrón. Y me quedo mirando y dice, ¿por qué? Porque si no eres responsable en aquello que te confiaron, no eres responsable en aquellas cosas que significan niveles de autoridad, entonces necesitas trabajar bajo patrón para que te enseñen disciplina, para que te enseñen sujeción, para que entonces necesitas ponerte bajo una estructura de gobierno. Como muchas de las empresas que hoy contratan a los jovencitos y los alientan y los someten y los meten hasta llevarlos a una gerencia con 20 años. Y dicen, wow, ¿cómo ha crecido una gerencia en 20 años? ¿Por qué? Porque los educaron en disciplina. Entonces significa, hermano, que sin disciplina, sin corrección, sin responsabilidad, sin desarrollo, hermanos queridos, nunca vamos a crecer. Pero cuando uno dice, me autodisciplino, me autodesarrollo, tomo responsabilidad y entiendo que Dios me confió porque hay 5, por lo cual estoy preparado, yo me voy a levantar porque hay 10, 11 que me está esperando, porque sé que Dios no está equivocado y sé que Dios me va a llevar a crecer en el nombre de Jesús. Siento la gloria del Señor. Aleluya. Por eso que cuando Dios te confía gente, a veces te confía un Judas, a veces te confía un Pedro, a veces te confía un Jonás, a veces Dios te confía no sé, alguno que no te guste y Dios te dice, te lo estoy confiando. Pero ¿por qué no me hubieras puesto los mejorcitos, Señor? No. Es que en realidad ellos te van a preparar para lo que viene por delante. En realidad todo lo que te están haciendo vivir ellos es para traerte un desarrollo emocional, un desarrollo espiritual, un mayor nivel de poder, y te va a llevar a cambiar para estar preparado a los miles que vendrán por delante en el nombre poderoso de Señor. ¿Por qué permite la estafa? Para probarte el corazón. Señor, ¿por qué permites que me haya equivocado en inversiones? Para probarte el corazón, para ver si vos seguís siendo sostenido de aquello que yo te he entregado. Y allí Dios, cuando ve tu actitud, que te mantuviste firme, ¿sabe qué pasa? Dios te dice, ahora estás preparado para llevarte a un crecimiento, para llevarte a un desarrollo, porque determinaste en medio de la prueba el cambio para tu corazón. Siento la presencia de Papá Dios. Dios te quiere restituir confianza. Dios te quiere restituir dones, talento. Dios te quiere restituir finanzas, economía. Dios te quiere restituir lugares de honra. Aleluya. Oh, remande de pratara bramamande de brasa. Y tarabracando lo prebabande. El Señor está obrando sobre tu vida. El Señor está obrando sobre mí. Endere pratara brandere bede que talai tu riprendere. Recuerda, con esto termino. Mira, entiende esto. Hubo un hombre que Dios lo colocó por encima de todos los reyes. Ese rey se llamaba Nabucodonosor. Dios lo posicionó por encima de todos los reyes. Ese rey, Nabucodonosor, rey de Babilonia, tenía tal nivel de poder que en un momento determinado el corazón se le engrosó. Y Dios le había advertido de lo que le iba a pasar. Dios le había advertido de lo que le iba a suceder. El hombre, mis queridos hermanos, no miró al Dios que le dio la posición, no miró al Dios que le dio el gobierno, no miró al Dios que le dio la riqueza que tenía y la gloria de la misma. El hombre un día caminando por el terrado del palacio dijo: oh, Nabucodonosor, eres el gran rey de todo Babilonia, eres el gran y señor rey de todo lo que tiene. ¿Sabes qué es lo que le pasó? Automáticamente su entendimiento se veló y terminó siendo echado como una de las bestias del campo. Y dice que comía de la paja y comía de aquellas cosas que le daban y que le creció vello. Y ahí quedó allí
hasta el momento que el hombre, dice, levantó su mirada al cielo y reconoció al Dios de todo poder. Y dice que cuando él reconoció al Dios de todo poder, su entendimiento volvió nuevamente y nuevamente lo colocaron en el lugar de honra. ¿Qué te quiero decir con todo esto? Que el gran desafío es que cuando estás creciendo es que nunca se te suban los humos a la cabeza. Que cuando estás creciendo nunca pienses que fue mérito propio, sino que el crecimiento te lo trajo el Señor. Hermanos, la gloria, el poder, la honra, la bendición te lo confió el Señor. El Señor me hablaba en esta mañana y Dios me decía: hay personas que yo no las puedo bendecir. Y no las puedo bendecir porque su corazón está engrosado. Porque su corazón desprecia a otros que están padeciendo necesidad. Y aunque ellos ganan menos de lo que ganan los otros, su posición siempre es despectiva y de rechazo hacia los demás. Porque quieren aparentar algo que no pueden vivir. Y que esa apariencia los ha llevado a no darse cuenta que el Dios de toda bendición quiere erradicar esa apariencia para colocar la verdadera, la correcta, para que puedan fluir en un verdadero crecimiento. De aquellos que están soñando que no lo van a poder alcanzar con una apariencia, pero que sí la van a alcanzar a través del Dios de todo poder. En la jerga empresarial, hermanos, siempre decimos: el pobre que está creciendo necesita demostrar para sentirse importante. Más el rico, cuando está posicionado, no necesita demostrar nada a nadie. ¿Por qué? Porque ya sabe y entiende lo que tiene y cómo lo ha logrado y conoce el camino. Satanás vino y le dijo a Jesús: si eres hijo de Dios, demostrámelo, que esta piedra se convierte en pan. Satanás le dijo: todos los reinos y la gloria y el poder de los mismos me ha sido dado, y yo se lo doy a quien quiero. Pero ¿sabes qué? Tiene que postrarte y adorarme. El Señor Jesús dijo: al Señor tu Dios adorará, solamente a Él le servirá. No puedes servir al Dios de las riquezas y no puedes servir a Jehová Dios. O sirves a uno y rechazas al otro, porque no puedes tener dos señores. Quiero decirte algo: cuando hay un corazón sano, sirves al Dios que te bendice, que te da absolutamente todo, y por causa de eso, ese Dios hace que tengas autoridad sobre el Dios de las riquezas. Por eso es que, Mapri, prepárate, porque antes que termine este año vas a tener respuestas celestiales sobre tu vida, en el nombre poderoso de Jesús. ¿Cuántos lo reciben? Dígame un fuerte amén. Digan conmigo: recibo la palabra. Oh, me he restituido el bien de Dios. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Qué bueno que es el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Bueno es el Señor. Dios bendiga a los hermanos que han estado conectados. Nos vemos nuevamente el día domingo a las 19 horas. Bendiciones para su vida. Amén. ¿Qué le parece? ¿Vieron los billetes de 20.000 pesos?